Okay, let's go, kiddo. Another day, another page. Otro día, otra historia. Bueno, pues ya definitivamente... A new day in Vaughan. I must take the tram to that music academy where Dana Rose was a student in the 1930s. With a bit of luck, they'll have kept her records. Antes de irte, habla con Frau Wagen sobre tus últimos hallazgos. Vale, pues... es fácil. A ver, estas son las fotos que hemos sacado. Vale, aquí es donde posiblemente, Puertas del Averno, aquí es donde posiblemente tengamos que ir, seguro. Me lo veo venir. Spielberg, no sé qué. Spielberg. Vale, pues no hay mucho más que mirar aquí. Bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces. Y esto también. Esto puede ser que sea lo último, que no. La gerente Lenny conocía a Dana. Herr Müller me dijo que fuese al refugio de Silberspiegel y a León. Lenny me dijo cómo encontrar la academia de música en la que estudiaba Dana. Vale, esto en sí es lo último, el último detalle. Vale, bueno, vamos. ¿Hay alguna introspección, alguna historia más que hacer? No. Vale. Hombre, Mario, ¿que vas a volver a hacer directos? Pues oye, me alegro. De que por aquí te echaban de menos. Llevaba bastante tiempo, ¿eh? Demoiselle Lenny told me the Music Academy is near the musical square. Maybe Frau Wagner can tell me more. Tell me why. Dime por qué. Vale. El periódico ha desaparecido, evidentemente, porque ya cambia el tema. Vale, lo de Olivia... repelente Olivia, pero es que Kate también... ¿Te explicas? Oh, hello, Miss Walker. Vamos. Como te has explicado, así es imposible que te entienda la gente. Ah, Miss Walker, did you sleep all right? Fine, thanks. Now, is there anything you need? Everything seems to link the person I'm looking for with the Second World War and the rise of the Brown Shadow. Terrible times were those, my dear. Especially when Wagen was occupied after the annexation of Ostertal. Thank God I was born just after the liberation. I see. But I guess you had to grow up with the after effects of those events. Oh yes, dear. There was a kind of conspiracy of silence where everyone suspected each other, even their close friends. Did any of them collaborate with the enemy? And if so, was it through like-mindedness or simple cowardice? Were they responsible in one way or another for the arrest or death of a family member? Oh, it must have been awful. A terrible time, really. Well, the person I'm looking for is from the same generation. You'll just have to hope she managed to survive the madness then. Hay una realidad y es que cuando en el anterior vídeo estuvimos viendo el refugio, la discusión que tiene Leon con Dana, Leon le cuenta como que la sombra marrón va a hacer algo gordo con los bagerianos. Dice, y entonces menciona que es una de sus familias, la familia de Dana en concreto, dice, está en el punto de mira. Entonces, bueno, hace un poquito de referencia al hecho de que a lo mejor se los empezaron a llevar y los metieron en guetos. En fin. Los meterían en guetos, supongo. I'd like to go to the Music Academy. Can you tell me how to get there?
You just need to take the tram northbound to the musical square. Is there anything I should know about the academy? To tell the truth, it's a little glum nowadays. Especially when you think it was once the jewel of the town. The students came from all over the world to perform on the musical square, you know. Pity. It's since lost its panache of old through lack of students and means. I went to the Silberspiegel Refuge yesterday. Oh, magnificent. I won't disagree with that, Miss Walker. Those mountains are the pride of the town, just like old Lenny. Lenny is highly respected in Vaughan because she was a resistance fighter during World War II, right? Well, I heard about it when I was at the refuge. Lenny Renner might be a grumpy old spinster, but to us she's still a heroine. Pity the same can't be said of her father, though. Still, everyone has their cross to bear, as they say. ¿Con su padre? ¿Qué pasa con su What do padre? you mean? No point gossip-mongering. The war was a dark time in Vaughan for everyone, see? Best not stir up old memories. Algo pasó con el padre. Well, I guess I should get going. Thank you for your time, Frau Wagner. Allá, Feel free to ask if you have any more questions. pedidme cualquier cosa que necesite. Y sin embargo, lo ha dicho en inglés. En inglés lo ha dicho, no dudes en hacerme cualquier pregunta. Logro desbloqueado a medio camino. Vale, pues si es verdad que estamos a medio camino, entonces es que nos falta poco. Vale, hay que coger el tranvía, recordar. La moto la tenemos muy vista. Usa el tranvía para el distrito musical. La Academia de Música. Para allá que vamos. Una noche estresante. Logro desbloqueado.
Usa la introspección antes de ir a la academia. Pues estamos por aquí cerquita, sí. Vale, vamos a ver. Vale. Estimada señora Olivia, espero que se encuentre usted bien. He de admitir que su última carta me ha generado cierta confusión. Si mal no he entendido, la señorita Walker la llamó unos días antes de mandarla, ¿es así? Me parece deplorable que se haya vuelto a negar a comportarse de forma razonable y que haya recurrido a la hostilidad. Sí, bueno, eso es lo que Olivia le va a contar, lo que le pille. Comprendo perfectamente sus reservas a la hora de intentar llevar a la señorita Walker de vuelta a Estados Unidos. ¿Le puede ayudar a alguien que no se puede ayudar a alguien a quien no quiere ayudar, que no quiere ayuda? ¿Hay un número máximo de veces que puede aceptar que te rechace la persona a la que intentas ayudar? Le digo muy en serio, Olivia, que estas son preguntas muy válidas y que me las hago muy a menudo. ¿Acaso no me ha tratado también mal a mí, tanto la señorita Walker como sus compañeros de viaje? Lo único que quería era ayudarla. Bueno, supuestamente en el Syberia 3 también estuvo muy cerca de... Bueno, muy cerca no. La llegó a secuestrar y todo. Ahí está el DLC. No obstante, es importante poner las cosas en perspectiva. Kate Walker no solo llora la pérdida de su madre, sino también la de sus amigos Katyusha y Oscar, quien sabe qué horribles recuerdos la atormentan cuando esté a solas por las noches. Sospecho que son esas emociones las que hacen que se muestre hostil con aquellos que tan solo le desean lo mejor. ¿No sería eso lo que pasó cuando la llamó en plena noche? Vaya con Cantín. A ver si es que Cantín está enamorado de Kate Walker. Por eso va tanto detrás. Así que con el debido respeto, no puedo dejar de buscar a la señorita Walker. Supongo que es una pena que debo seguir adelante sin el apoyo económico tan generoso que me prestaban su marido Dan y usted. La última pista que conseguí indica que Kate Walker acudió a la Academia de Música y por tanto hoy iré allí a ver si la encuentro. Quién sabe, lo mismo se reencuentran. Si lo mismo el Cantín este le mora. ¿Qué pasa? ¿Hay que cruzar? A ver. A ver, Kate. Vale, esta era una tienda que cuando pasábamos por aquí con Dana, era una tienda de dulces. Looks like this district has been more modernized than the antique shop district. Y aquí había un kiosco que no sabemos si seguirá estando. Ah, sí, mira, ahí sí que está estando el kiosco. Se ha modernizado mucho. Y aquí... ¡Hombre! Put me down! Oscar? Bet you can't catch it! Don't you dare! Put it down! Right now! All right, then. Oscar! ¡Hombre! Are you all right? Sonic. I had a bit of a bumpy ride, but I am glad to see you, Kate Walker. Oscar! Oh, I've missed you so much. I say,
This display of emotion is most unreasonable, Kate Walker. I do hope you don't plan such profusion every time I change bodies. It's just that I've been worrying about you. Where were you, Oscar? Cada vez que cambie de Well, cuerpo. the mechanical instinct of my host took me for a ride, all across town. It took me the whole night to tame it, and that's when I bumped into those little rascals. Yeah, lucky I was in the area, huh? Quite. So, Kate Walker, what has happened since we parted at the Balaton River? Maybe we should just sit down for a second, Oscar. This might take a while. Le va a contar la historia ahora. And that's when Demoiselle Lenny gave me the address of the Music Academy in this neighborhood. I see, Kate Walker. You must think I'm crazy, huh? Running after that girl, Dana, who must have died ages ago. Well, Kate Walker, you know I have difficulty understanding illogical thought patterns. But in the end, what I do understand is that you need to find her. Is that correct, Kate Walker? Yes, that is correct, Oscar. I'm glad you're taking it so well. I don't see any fundamental difference between crossing Europe in search of mammoths, travelling on ostriches in an irradiated zone, Radiactiva. or following your double. These are not things an automaton such as I take into consideration. Dicho de esa forma, Any juntos de other nuevo. thoughts, Oscar? Well, I guess I could ask you where we are heading, but truth be told, it doesn't really matter. I will follow you wherever you lead, and for as long as you require my services, Kate Walker. That's what an automaton does. Thank you, Oscar. Oh dear, I hope you're not going to become physical, are you? En No, toquetearme. I was just going to give you a pat on the back. I would rather you refrain from having such thoughts. I am not a dog, you know. Whatever next? Será lo próximo. Anyway, we'd better get going, Oscar. And you'd better keep out of sight. Qué bueno. Oh dear, I don't suppose I have any choice. Esto es un poco como April en The Longest Journey. April con Cuervo. Vamos. Es más o menos lo mismo. I'm so glad he's back. Pobrecilla. Is there anything that requires my assistance? Compañero más fiel del mundo. Oscar, modelo 3. Claro. Yo veía 3 modelos. Este es el tercero. Pudimos encontrar uno muy parecido al primero. Prácticamente era la misma versión casi. O un poco más... Is it really Más antigua. necessary for me to be shut up in here, Kate Walker? Sorry, Oscar, but I don't want to run the risk of losing you again. Vale, vamos a ver esto que tiene buena pinta. Victims of the genocide committed by the fascists during the Second World War. Oh, so many deaths. Es tan sencillo como I hope leer. Dana made it through. Es tan sencillo como leerlo. Digo yo. ¿No? Dana... ¿Cómo era Dana qué? Sud... Buah, yo no... Aquí hay una Dania, ¿no? Ay, se ve una... Se ve algo. Lea, no sé qué... ¿Será posible que no... Se me olvida cómo es el apellido de Dana? Bullet holes. The brown shadow must have shot people dead here. How horrible. Horrible, sí, horrible. Pues los chiquillos le han dado muy fácilmente. Lo tenían retenido. Vale, y aquí es donde tiene que estar, en el suelo. Debería. Ahí está.
para el futuro. Por aquí a ver si hay algo, no hay nada. Aquí estaba lo de la sombra marrón, me parece un poquito más adelante. Sí, están saliendo logros muy sencillitos, la verdad. Los logros están siendo muy sencillitos. Lo que estoy viendo es que está pegando un bajonazo ahora. Está pegando un bajonazo. En esta calle se ve que hay mucha textura. Va a 30 o incluso por debajo de 30 frames. Dana Rose. Madre mía. Se me había olvidado el nombre. Bueno, no tiene pinta de que apareciera el nombre. Introspección. Vale, esto era lo que teníamos que hacer, creo, ¿eh? Buah, precioso. I only know Dana as a waitress at the refuge, and yet everything seems to fit with her here. Not hard to imagine her coming here to the music academy to study. And who knows? Maybe Leon waited for her outside one day as a surprise after returning from his Baltayar expedition. Ah, se viene. Strange. Aquí no podemos hacer nada, pero tiene pinta de que aquí luego habrá que hacer algún tipo de puzzle, seguro. I don't think I'll be able to open it directly. Aviso del ayuntamiento. Debido a la futura informatización de la orquesta mecánica de la Plaza de la Música, queda terminantemente prohibido tocar este piano hasta nuevo aviso. Septiembre del 2005. Vaya, hombre. I can't open it like this. It looks like it's been mechanically sealed. Bueno, pues entonces de momento nada. Bajamos. Wow. Pity I don't have time for some sightseeing. Vamos por aquí por si hay algo más que sea interactuable. Va, claro, mira.
An automaton musician. Looks exactly like Hans's style, like at Bochstadt. ¿Con quién hablas, hija mía? ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablas? Consigo mismo. Está en introspección. Está en introspección ella también. Looks like they've tried to blend all these new shops into the original facades. It doesn't make it any less a tourist trap, though. Mira, los chorizos por ahí colgando. Qué bueno. Vale, pues por aquí ya hemos terminado, chicos. Mira, ¿ves? Este también está en introspección, ¿ves? Está ahí el hombre convenciéndose. Pide la ficha de Dana. Recorte de periódico, Academia de Música. Wagen conmemora 60 años de libertad con la celebración del aniversario de la Academia de Música. Una ceremonia que congregó a cientos de personas en las calles de Wagen y que culminó con un solemne homenaje a los héroes de la liberación en la Academia de Música de Wagen, seguido de un ameno baile al aire libre en la Plaza de la Música. La liberación conmovió a Worcester y renovó la esperanza en el mundo, en palabras del alcalde de Wagen, durante su discurso en la simbólica Academia de Música, donde condecoró a veteranos y miembros de la Resistencia, entre ellos Mark Thomas, Jules Marquet y Yvonne Leclerc. La Academia de Música, un local de enseñanza secular anterior a la guerra, se convirtió en la comandancia de la Sombra Marrón antes de acoger la sede de los aliados tras la liberación. Cuando se fueron los aliados y gracias a la financiación del Plan Marshall, consiguió recuperar su propósito original como lugar de enseñanza musical. No obstante, lamentablemente, el rector de la Academia se vio obligado a reconocer que la caída en el número de inscripciones, así como la continua reducción de las becas del ayuntamiento a lo largo de las 2 décadas, debido a las políticas de austeridad mantenidas en sucesivas legislaturas, han sumido a la Academia en una grave crisis financiera. La Academia está al borde de la bancarrota y, por tanto, su cierre es inminente, declaró. El homenaje de Wagen a su liberación fue la última de una serie de celebraciones por el motivo del 60 aniversario, organizadas por Worcester para señalar momentos críticos que llevaron a la capitulación de la Sombra Marrón y al final de la Segunda Guerra Mundial. Carta del Ayuntamiento. Aviso de desahucio. Ayuntamiento Wagen-Worcester, Academia de Música, Plaza de la Música, Wagen, 15 de octubre del 2005. Estimados señores, de conformidad con lo dispuesto en el decreto municipal 136.2, por la presente, se pone en conocimiento la orden de desahucio, cuyo plazo máximo de ejecución es el día 26 de noviembre del 2005, fecha en la que deberá haber abandonado las instalaciones del Ayuntamiento de Wagen que en ese momento están ocupando. El motivo del desalojo es el siguiente: el impago de la cuota de alquiler vigente y de las cuotas anteriores cuando se han solicitado conforme al decreto municipal 136.4. Se les hizo llegar un requerimiento de pago de alquiler de 15 de septiembre de 2005 y ustedes se negaron a pagar la renta correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de octubre de 2005. Asimismo, se les notifica que tienen derecho a evitar este desahucio mediante el abono de todos los pagos atrasados antes de la fecha de vencimiento de esta notificación. Por la presente certifico que el 15 de octubre de 2005 a las 10:15 le he entregado en mano al señor Maximilian Mahler una copia auténtica de la notificación original que consta sobre estas líneas. Señor Wolfgang Schneider. Vaya, pues sí que van de malas, en el ayuntamiento. Muy, muy de malas. All these letters. They look like letters of formal notice. They probably haven't been paying the bills for some time.
Sí, sí que llevan tiempo ahí. Está hecho un desastre todo, ¿eh? So that's the famous Vaughan Music Academy? It's not what I was expecting. Está todo hecho un desastre. Mira, pues venga, va a inspeccionar. ¿El recibo del teléfono lo pagan? It looks like the rector is desperate to reduce the costs of running the academy. Usar solo para urgencias. No es un teléfono público. Rector Maximilian Mahler. Pues, ¿qué está? ¿Solo él o qué? Interactuar. Guten Tag. What now? If you're from the council, you can come back when I'm not so busy. Está usted enfadado. Menudo susto me ha dado. Okay, so you're busy. There's no need to shout at me. So, now what do you want? Council minion? I'm not from the council. I'm just a visitor here. I came because I was hoping to look at the file of a student from the 1930s. Oh. I'm sorry, It's just that I haven't time for digging up old files from 70 years ago. I have way too much to do here, you understand. I can tell you're a little overwhelmed. Where's the rest of the staff? Or maybe a student could show me. You are standing in front of the rector, and the only employee of this academy. My name is Maximilian Mahler. No fotis. And it falls upon me to manage everything on the premises. Está The solo. maintenance, the archiving, and the lot before we close next month. So, if you don't mind... I'm very sorry to hear that the academy is closing, and I can see you're extremely busy, but I've come such a long way to see it. I'd be so grateful if you could locate it. It's really important to me. And so is this place important to me, too. And I would love to hear the mechanical orchestra play one last time before the academy closes. Ya But, sabemos. Alas, I can't, can I? Unless, Unless what? well, you know. Ya sabe, chantaje. A ver, chicos, vamos a ver una cosilla, porque decir que está un poco lagueado. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? A ver si ahora va un poco mejor, porque yo ya no sé qué más quitar. Ya no puedo quitar nada más. He quitado la... Volver a juego. Un chantaje, ¿eh? Okay, so you're suggesting that you'll only get me the file if I get that mechanical orchestra going? Is that it? Well, Herr Mahler, that's called blackmail. No, young lady. We call that you scratch my back and I'll scratch yours. Otherwise, we all might as well live on islands, don't you think? Okay, I'll give it a try. Believe it or not, I have seen mechanisms like the one on the square before. Well, in that case, I promise to give you the file in return for your services. Ya era de esperar. Thanks. But I must warn you that the square has undergone some transformations over the years, and some parts of the mechanism may be difficult to get to. Don't worry, I'll make myself thin and slide between the cracks. You'll Meteré find barriga. some of them scattered around the square, and some of the others you'll find in the clock tower. Now, if you'll excuse me for a second. What are you... Now, what is the name of that student you're interested in? Rose. Dana Rose.
And what were the years she attended our illustrious academy? In the 30s. 1937, to be precise. Oh. And here it is. No fotis. And here you will find the annual inspection reports of the mechanisms by Frau Beckmann. Frau Beckmann? She was the rectoress of the academy during the years you spoke of. These are from 1937. You see, I have a marvelous memory regarding archives. This is why I have chosen Frau Beckmann's, because there's something in here regarding that Edna Drose you spoke of. Edna Drose. Dana Rose. Quite. You will also find some sheet music with annotations. This is the Hymn of Bargain, which you must play on the piano on the square in order to activate the Orchestra of Automatons. Once you have fixed the mechanisms, of course. All right then, here you go. What are you waiting for? Ah, pues nos ha dado la ficha antes de... Registra la caja de archivos del rector. Antes de cualquier otra cosa... Me sorprende. This sheet music corresponds to the piano part for the Hymn of Wagen. Someone's added annotations. They could help me play the hymn on the piano on the square, like the rector asked me to. Pues guay. Esquema. I wonder what it's supposed to represent. Buf. Tiene pinta de que esto forma parte de algún puzzle. Es difícil de descifrar. Sí. Informe de la rectora. The report that the rectoress of the academy filled in with the help of Dana back in the 30s. According to the present rector, I should find all the information I need to repair the mechanisms on the square. Wisdom 1. Muchas gracias por seguir Juegos Perdidos, joven. Muchas gracias por pasarte por aquí. Bienvenido. El informe de Frau Beckmann. Bueno, da la sensación de que hay cositas que están estropeadas, así que nos va a tocar primeramente repararlas y luego después ya tocar el piano. Music Academy Inspection Report, October 12, 1937. Today, I was due to inspect the musical mechanisms that enable students to give a public display of their talent and enable us to showcase the quality of our teaching to the people of our beautiful town. Vale, y ahora volvemos a 1937. Guay, 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 guay. Pues será un buen momento para dejarlos, ¿eh? Porque aparte algunos estáis diciendo de que se está entrecortando un poquito el directo. Like every year, I needed a volunteer from our students to help me during the inspection. And this year's choice was obvious. Dana. I'm fine, really. Well, you're looking off color, darling, and on edge. No, it's just that I haven't heard from Leon since he left with the Origin expedition from Kantar. And also, Well, we've got company. You'll tell me later, Dana, darling. Meantime, be good and stay safe. You too, Yunta. Mira, Junta. Is everything all right? You look under the weather. We don't want one of our best and brightest to fall ill now, do we? Mejor quitarle. No tiene ya por qué saber nada de León. Thank you for asking, Frau Beckmann, but I'm just a little tired, that's all. And who was that lady? Just a friend I met this summer. You do keep some surprising company, Fraulein Rose. ¿Eh? Anyway, I have something for you that will take your mind off things. Oh? Would it interest you to see the mechanisms that enabled you to perform so brilliantly here last spring? That would be wonderful. Good. Come and join me at the kiosk when you have a moment. But don't be too long, though. Vale.
Estupendo. Pues lo dicho, es un buen momento para dejarlo. Ahora tenemos la opción de ver esta plaza nosotros con tranquilidad y hacer una comparativa de cómo está en el futuro a cómo estaba antes. Eso está bien. Está bien. Y tiene pinta de que todo lo que averigüemos aquí lo vamos a tener que poner en práctica luego con Kate. Porque una de las cosas que hemos descubierto que hace el juego es que de vez en cuando tenemos la posibilidad de cambiar de personaje nosotros mismos. Podemos cambiar, volver al pasado con Dana o ir al futuro, al presente, mejor dicho, con Kate. Y eso está bastante chulo, ¿eh? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos algo aquí, en esta época, guardamos un objeto en un lugar, luego vamos con Kate y entonces Kate busca ese objeto en ese lugar concreto y lo encuentra. Eso está chulo. Está muy chulo. Nada, chicos, lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Cualquier cosita, como siempre, la podéis comentar. Y muy, muy agradecido, de verdad, los que habéis aguantado en directo, aun a pesar de esos lagazos. Y aquellos que lo estáis viendo resubido por YouTube, de verdad, muchísimas gracias por vuestra compañía. Recordad darle un pequeño like y suscribiros. Y para todo lo demás os emplazo al canal Juegos Perdidos. Cuidaros mucho y hasta más ver.